Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos iniciando el programa número 197 y venimos diciendo cuántos faltan. Estamos a 3 programas del 200, de Al Derecho y al Revés. Así que saludamos en primer lugar, como siempre, a nuestros compañeros, a Gerardo Subirana en la producción, en la operación, a Fede Politi en la producción, que están en el piso, como siempre, firmes. Y iniciamos este programa realmente con mucha expectativa. Porque tenemos una entrevista sumamente interesante que esperamos que le aporte a nuestros oyentes no solamente unas importantísimas ideas y precisiones sobre temas médicos, sobre la pandemia, sino también que puedan conocer, yo diría que a uno de esos orgullos que produce muy seguido, mucho más seguido de lo que se podría creer por las condiciones del país, la ciencia argentina. La doctora Marta Cohen es realmente una personalidad a nivel mundial. Yo no la quiero presentar como la Sherlock Holmes de la patología pediátrica, como le dicen sus colegas, que sería un título seguramente para mí tan importante como la Orden del Imperio Británico que le concedió la reina Isabel. Pero Marta, además de muchísimos años trabajando en los temas de patología pediátrica, directora de farmacia, diagnóstico y genética en el Hospital de Niños de Sheffield de hace muchos años, y un larguísimo currículum que sería demasiado extenso poder trasladarlo aquí a los oyentes. Preferimos escucharla a ella. Marta, bienvenida, buenas tardes. Hola, bueno, muchas gracias, Alejandro, Marta y su equipo, gracias por contactarme de una manera tan interesante, porque Alejandro contactó a mi mejor amiga de acá y que, bueno, esas conexiones que están al alcance de la mano, pero sin saberlo. Así que... Marta, te queremos decir una cosa, acá no se nos escapa nadie importante, así que vos no tenías la más mínima posibilidad de escaparte al rastreo que podía hacer Alejandro o cualquiera de los del equipo, ¿eh? Sí, me dio mucha risa cuando me llama mi amiga común y digo, claro, sí, es como mi hermana ella. Yo quería aprovechar justamente para agradecerle a la doctora Irene Sheinberg, también una muy destacada médica argentina que hace muchos, muchos años está allí en el Reino Unido y también tiene una trayectoria, y en realidad a Irene también la queremos traer y la vamos a traer al programa porque es muy interesante escucharla. Sí. Pero en primer lugar, Marta, un poco para romper el fuego, nosotros estamos, es decir, yo creo que la audiencia es muy interesante que sepa por qué a una médica argentina formada en la Universidad de La Plata, que además hizo sus residencias también en la Argentina, si no me equivoco, en clínicas y en el Hospital de Niños, ¿verdad? Sí, después en Sudáfrica. Después en Sudáfrica. Y no solo cómo terminás en el Reino Unido, sino cuál es el motivo de un premio tan importante, porque para que los oyentes sepan, estamos hablando del premio que se da, para mencionar un poco de cholulismo, si se quiere, a personalidades como los Beatles, o como Bono, o como Bill Gates, nada menos, ¿no? No es un premio que se otorgue así nomás, y es un premio de una larga trayectoria. ¿De qué se trata esa temática antes de entrar en la pandemia? Bueno, el premio creo que es la primera vez que se le otorga a una persona argentina, ¿no? No, ya la doctora profesora Pollack, a ella le hicieron dama, sí, que también era patóloga. Y justo conmigo se lo dieron a Isaac Gobler. Aparte, vos fíjate qué interesante, los dos de apellido judío, ¿no? Así que, muy interesante. Así que, bueno, a raíz de eso nos hemos contactado con Isaac, que es una persona encantadora. Bueno, nos sacó la embajada, hizo una nota juntos y demás. Así que fuimos dos, esta vez, no sé antes otros, pero sí sé que a Julia Pola, que ya falleció hace muchos años, sí. Mira vos, también judía, qué interesante. Bueno, Argentina, a ella le hicieron dama del Imperio Británico. Más que nosotros. Realmente, felicitaciones, mil felicitaciones. Gracias.
un honor. Pero contanos de qué se trata, ¿por qué te dieron ese premio? Bueno, en realidad, desde el año 1917, cuando estaba el rey Jorge, instituyó que para el cumpleaños del soberano se hace una lista de honor. Y se hace otra lista de honor para el fin de año, pero en este caso, bueno, fue para el cumpleaños de la reina Isabel, se le da a personalidades que se destacan en algo, que puede ser, por ejemplo, se da a mucha gente que trabaja en voluntariados, en fundaciones, músicos, médicos, investigadores, deportistas, gente que se destaca en lo que uno hace sin ser ni millonario, ni tener un nombre famoso, ¿no es cierto? Bueno, sí, también se lo dan a los famosos, como el caso de los Beatles o Bill Gates, pero si uno ve la lista, hay enfermeros también, es decir, que y muy interesante, porque acá o sea, los británicos fueron los que introdujeron el apartheid, pero después ellos se separaron y los que lo mantuvieron fueron los holandeses, ¿no es cierto? Que después fueron los africanos. Entonces ellos, a pesar de haber tenido un pasado de esclavitud y demás, o de inducir la esclavitud, ahora siempre tratan de mantener mucho el equilibrio. Y de hecho, cuando uno lee la lista, bueno, te dicen, tantos por ciento de minorías negras, tantos por ciento de mujeres, tantos por ciento de varones, tantos por ciento de discapacitados, o sea que había de todos. Así que, bueno, a mí me llamaron en el mes de mayo de la oficina del Cabinet Office, que vendría a ser la oficina de la Casa de Gobierno, para decirme que mi nombre había sido incluido en la lista de honor de Su Majestad en junio, pero que por razones de COVID no iba a salir todavía anunciado y que no podía decir nada porque lo hacen público ellos. Así que me tuve que morder la lengua. Bueno, ahora te pediría que cuentes a la audiencia por qué te lo entregaron bueno, Ay, espera, realidad, Marta, las dos Martas. Pero si no, no vamos a hablar de antes de la elección de Marta Cohen, de aquella especialización a la que ella se dedicó. Y a mí me gustaría unos minutos, Marta, que nos cuentes el origen de tu vocación y esto que vos has comentado varias veces relacionado que tu infancia estaba entre la sala de espera de los consultorios de tus padres y el piano. Y ahí me sí, parece porque si no, no vamos a volver al origen, sí. ¿no? Bueno, Entonces, sí. yo soy hija de pediatras, es decir, mis padres fueron los primeros pediatras de Trenquelauquen, mi papá fue además director del hospital de Trenquelauquen, y mi papá es peruano, o sea, yo soy mitad peruana, mitad argentina. Y la historia es increíble porque en el año, a principios del siglo XXI, perdón, del siglo XX, hubo una inmigración de judíos, sefardíes, marroquíes a el Amazonas, de 242 hombres. Y bueno, ahí vino mi abuelo. En Iquitos, se asentaron en Iquitos, ahí se creó la Casa Cohen, que se dedicaban al almacén y ramos generales. Bueno, mi padre se queda huérfano y llega solo a estudiar a Argentina cuando tenía 20 años, ya era grande, ya no tenía los 18 años, ¿no? Tenía 20 y llega a la Facultad de Buenos Aires porque era muy famosa en los años 50, ¿no es cierto? Y luego pasa a La Plata, y en La Plata, en el Hospital de Niños de La Plata, conoce a mi mamá de Trenquelauquen o de la zona, mi abuelo chacarero, bueno, se casaron, se fueron primero a vivir a Salta, pero no les sentó el clima a mi mamá, entonces se vuelven a sus pagos Trenquelauquen. Ahí llegan los primeros pediatras, yo la más grande. Todo el mundo siempre me decía, vos vas a ser médica. Y yo siempre que podía decir, no, vos vas a ser médica. No. Y bueno, yo desde muy chiquita tocaba el piano. Mi maestra, encantadora, la señorita Marisa Mestre, y yo tocaba, no sé, a los 15 años tocaba El sueño de amor de Liszt, El impronto de Chopin, todas las sonatas, la Claro de Luna completa, Debussy. Tenía alumnos a los 17 años, yo ya había terminado, tenía alumnos de piano, daba algún concierto que me invitaba la señorita Marisa, en la biblioteca, piano de cola, ella tenía un piano de cola muy lindo, bueno, en la biblioteca también había un piano de cola y era muy lindo, pero
Yo me di cuenta que yo practicaba muchas horas por día y era buena porque era trabajadora con el piano, pero no tenía esa virtud natural que iba a ser una Marta Argerich, ¿no? Que ya la conocí en ese momento. Estándar bajo, Marta, ¿no? Despacito la apuesta siempre. Sí, o sí. Marta Argerich o diploma o orden del Imperio Británico. Ahí estamos. Claro, es que también uno tiene que saber que si uno apuesta a algo que sabes que no vas a llegar después, vas a tener muchas frustraciones. Entonces, bueno, ya para que te des una idea, yo a los 15 años yo me había leído La vida de Bach, ¿no es cierto? Tocaba todas las sonatas y las fugas, y bueno, a los 15 años, o sea, muy lindo, pero no iba a ser una profesora de piano. Yo no quería ser una profesora de piano, sin desprecio de la profesora de piano, pero no iba a ser una concertista. Y tampoco tenía eso de la composición, porque eso es un arte que nace con uno, que no se puede hacer, crear. Y bueno, entonces mi mamá me dijo, yo no sabía qué estudiar porque era una buena alumna, tenía un promedio muy alto, entonces podía estudiar lo que quería. Y te pero hiciste no sabía un test y te dio que podías ser buena en casi todo, con lo cual Sí. no te ayudó el test vocacional, no me ayudó nada. ¿no? Pero ¿sabés qué es lo que yo quería hacer? Yo quería ser geóloga marina. Eso era lo que yo quería hacer. Geología marina, ver qué hay en el fondo del mar, en el medio del océano, cómo es el suelo, cómo son los acantilados del fondo del mar. Eso hubiera sido mi pasión. Pero no, vivir en un barco no es para mí. Claro, porque querías tener hijos, vos Quería lo tener contás una así, familia. ¿no? Claro, Exactamente. claro. Mira cómo me investigó Mercedes, sí. Quería tener una familia. Entonces mi mamá me hizo hacer este test que me salió de todo, y bueno, luego me hicieron otro test vocacional, y ahí me salió psiquiatría, genética, abogacía. Eran como las tres primeras. Abogacía, no es para mí. No. Lo bien que hiciste. Pero Acá, después hice patología forense, así que bueno. Además, Psiquiatría. perdóname la interrupción, pero en aquellos tiempos la frase era muy clásica: serás lo que debas ser y si no serás abogado, así que no era eso. No era para mí. Psiquiatría no, porque me hubiera alterado mentalmente, así que dije, bueno, voy a empezar medicina para hacer genética. Y empecé medicina, y mi mamá me sacó una mochila de los hombros, porque mi mamá me dijo, bueno, si no te gusta, el año que viene cambiás. Y sin esa presión, yo empecé medicina a los 17 años. Y sin esa presión, era bárbaro, o sea, siempre sentí como que no podía dejar de ir a la universidad, porque era lo que se esperaba de mí, había sido lo de mis padres, o sea que sí, y bueno, empecé medicina. No me gustaba mucho ver a los cadáveres en la anatomía, yo no sabía si me iba a descomponer o no, pero bueno, bien, pero cuando llego a tercer año de medicina, estábamos en el Policlínico en La Plata, éramos 6 alrededor de un paciente, y le empiezan a hacer un procedimiento al paciente, el paciente empieza a gritar, y yo no supe qué pasó, me desperté en otra habitación y sin un zapato. Me había llevado un compañero mío, claro. Ricardo, que es un otorrino otorrino laringólogo en Olavarría, que seguimos siendo muy amigos. Me lleva Ricardo y se pierde el zapato, entonces el profesor dice, ¿estás embarazada? No, le digo yo. Bueno, entonces no es nada, o sea, me había impresionado. Y ahí dije, voy a hacer patología, porque no puedo tolerar el sufrimiento de la gente, eso era lo que no podía. No podía tolerar el sufrimiento de los pacientes. Por eso yo hago diagnósticos de tumores malignos en los chicos. Yo hago autopsias de chicos que se suicidan, por ejemplo, porque bueno, después me especialicé más en la parte forense también, de niños. Y cuando a mí me dicen, ¿cómo podés hacer eso? Pero en realidad yo digo, bueno, yo haciéndole la autopsia a una mamá que perdió el bebé de muerte súbita, que es el tema en el que me he especializado, y por eso es que me dieron el OBI, yo les explico a los papás y los ayudo en su duelo a encontrar una respuesta de por qué falleció, que no fue culpa de ellos, que el bebé no sufrió, porque son todas las preguntas que se hacen los papás. Si va a tener implicancias para su próximo embarazo, etcétera. Yo digo, eso lo puedo hacer porque, bueno, ya pasó. Yo siempre decimos, los patólogos somos muy buenos, pero siempre llegamos tarde, porque, bueno, lamentablemente ya pasó. Pero imagínense ser oncólogo y tener que decirle al paciente o al papá del paciente, su hijo tiene un tumor.
y la expectativa de vida es tal, y le vamos a tener que hacer quimioterapia. Eso es terrible. O sea, yo no, ahí me di cuenta que realmente a mí el sufrimiento me afecta mucho, y por eso hice patología que es de laboratorio. Ahora, Marta, yo querría que le expliques un poquito a la audiencia, porque aquí la muerte súbita viene a ser casi como un fantasma, diría yo, ¿no? Como padre y como abuelo lo podría llamar así, como algo que no sabemos qué es, no sabemos por qué se produce. De alguna manera toda tu investigación fue en esa dirección, a saber por qué se produce. Sí. Y en ese camino de saber por qué se produce, vos explicás en varias de tus presentaciones públicas, que obviamente allí se investiga en un nivel de profundidad muy distinto de acá, que acá hay muchos casos que seguramente no es lo que se llama muerte súbita, pero no se averigua la causa. Pero a mí me interesa mucho esto del shaken baby, ¿no? Bueno. Claro, porque en su momento lo que me interesan dos cosas. Primero, que le expliques a la gente qué es el shaken baby, que no sé cómo traducirlo exactamente al español. El bebé sacudido. El bebé sacudido, ahí está. El síndrome del bebé sacudido. Tal cual. Y segundo, que nos cuentes qué pasó, porque sé que ahí hubo unas reacciones muy fuertes, inclusive a nivel de Scotland Yard, a nivel de gente que... Bueno, me investigaste que completamente. Por eso, que hay gente que con tus investigaciones se sintió como amenazada en lo que hacía, ¿no? Sí, yo misma. Yo misma. O sea, por eso no sé si sabés que a mí me afectó mucho eso. Porque a mí Scotland Yard me investigó. Yo pensé que lo sabía, que por eso, o sea, metí la pata. No, mirá, todo lo contrario. No. Sabía que te investigó, sí. Eso sí. ¿Perdón? Sabía que te investigó y por eso quería que lo digas, porque me parece que el premio posterior también implica quizás una suerte de reparación de aquel momento tan difícil. Bueno, para mí es una reparación, para mí me reconforta el alma, ¿no es cierto? Cuando yo llego al Reino Unido, en el Reino Unido fue en el año 2003 y había habido en el 2002 unas mamás que habían perdido sus bebés de muerte súbita. Pero había sido más de un bebé, porque claro, las causas de la muerte súbita, que podemos hablar de eso, mucho se encuentra en la genética, ¿no es cierto? O sea, son bebés que tienen una predisposición particular. Y obviamente la genética se repite en los nuevos embarazos si vos tenés la misma pareja, o tiene riesgo de repetirse. Entonces, estas mamás habían perdido más de un bebé y había un pediatra en ese momento que decía, la pérdida, un bebé que fallece es una tragedia, 2 de sospechoso, 3 no puede ser, es asesinato. Estas mujeres fueron a la cárcel, pero no había evidencia. La evidencia se basó en un médico pediatra, que después le sacaron la matrícula, que Sir Roger Meadows se llamaba el pediatra, y que decía esto. Entonces, basado en esa evidencia, que en realidad no había evidencia más que la palabra del médico, porque en el síndrome de la muerte súbita del lactante es una autopsia por lo negativo, o sea, no encontrás de qué falleció. Entonces, como el bebé tiene una edad determinada, que generalmente son entre 2 y 6 meses, generalmente es varón, generalmente pasa en el invierno, generalmente es en bebés prematuros o pequeños para la edad gestacional, los papás fuman, la mamá puede tener estados mentales de depresión, son factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero en realidad no sabes nada, y si no encontrás nada y tiene factores de riesgo como estos, decís muerte súbita al lactante. Bueno, cuando al final se encuentran con que siguen investigando y encontraron genes en algunos de los casos que explicaban qué podía haber pasado, les sacaron la prisión, las liberaron. Pero claro, una se hizo alcohólica, otra, se divorció, les habían sacado los chicos, se suicidó, o la otra, un desastre, les arruinaron la vida. Entonces, a raíz de todo eso se hizo un protocolo muy exhaustivo, que es el protocolo Kennedy. Se llama así porque la baronesa Elena Kennedy, que es una abogada, fue la que estuvo a cargo y se hizo con los patólogos, con el colegio de patólogos, el colegio de pediatras, con gente de la policía, con los coroners, que son como los fiscales que investigan todas las muertes súbitas y otras, ¿no? Pero las muertes súbitas también. Y bueno, se hizo un protocolo muy estricto. Cuando yo llego en el momento adecuado, al lugar adecuado, porque Sheffield había sido siempre un centro de referencia de investigación de la muerte súbita del lactante. Y yo en mi vida pasada fui asesora de una diputada en la Comisión de Salud, de una diputada de provincia, Silvia Zubillaga, que lamentablemente falleció hace unos años, y habíamos propuesto
era el proyecto de ella, pero yo lo había trabajado, el proyecto de cómo investigar la muerte súbita de lactante en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo al tema lo conocía desde eso, ¿no es cierto? Y además de haber trabajado siempre en hospitales de pediatría. Y bueno, comienzo a trabajar en todo eso, me empiezo a embeber, y a mí, una cosa que yo aprendí de mi mamá, fue siempre andar a los congresos. Y cuando vas a los congresos vas a las cenas, porque ahí la gente está relajada y vos haces networking. Y eso lo hice. Entonces yo hasta el año pasado daba 15 conferencias, llamaban de Austria, de Canadá, de Malasia, bueno, y voy, me dan una conferencia, me invitan y voy. Y bueno, conocía muchos contactos, comencé a hacer investigaciones, a empaparme en este protocolo, y bueno, y a conocer que en realidad hay una explicación por detrás de la muerte súbita, de por qué fallece el bebé de muerte súbita, y en realidad todo sucede en el tronco cerebral. O sea, si bien algunos bebés tienen una arritmia, pero eso nosotros hemos hecho investigaciones alrededor de un 9%. Pero en realidad sucede en el tronco cerebral, que son las partes más primitivas del cerebro que están en la parte de atrás, y es donde están los centros que regulan la respiración, la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, etc. Entonces hay receptores, hay genes que actúan en esa zona, y por alguna razón falla el sistema de conexión de los distintos nervios y genes, y el bebé, en vez de tener un paro cardíaco, lo que tiene es un paro respiratorio. El bebé, por eso es que mueren generalmente cuando están durmiendo boca abajo, porque el bebé tiene, hay un reflejo que cuando el bebé por ahí deja de respirar, y todos nos asustamos porque el bebé no está respirando, y en realidad hace un gasping, toma aire. Eso se llama reflejo de autorresucitación. Y en algunos bebés falla. Si ese bebé está durmiendo boca abajo y le falla el reflejo de autorresucitación, ese bebé va a fallecer. Entonces, bueno, empezamos a estudiar mucho de esos mecanismos. Yo estoy muy conectada con gente de Seattle, que trabaja en ese campo. Empecé a ir a congresos y a empaparme de todo el sistema y de cómo es lo que pasa detrás de la muerte súbita. Pero además, como en mi hospital hacemos como 400 autopsias, no solamente de muerte súbita, uno ve que cuando el bebé es chiquito, es un bebé lactante, y tiene un paro cardiorrespiratorio por cualquier razón y lo reaniman, ¿qué pasa cuando lo reaniman a los 10 minutos, a los 15 minutos? A ese bebé le falta el oxígeno en el cerebro. Le ha faltado durante 10 minutos de 15 minutos del cerebro el oxígeno y en el cuerpo. Pero el cerebro es lo primero que se desconecta. Entonces ese bebé se reanima, pero tiene edema cerebral, entonces aumenta la presión intracraneal, produce, los bebés chiquitos reaccionan algunos con un pequeño sangrado en la superficie de la dura madre que rodea el cerebro. Eso produce una hemorragia de 2 o 3 mililitros, o 4 mililitros, o sea, se llama en capa fina. Y cuando aumenta la presión cerebral, ¿qué pasa? También la retina, que está en la parte de atrás del ojo, que es parte del sistema nervioso, sangra. Entonces ahí vos tenés la tríada, que es el edema cerebral, la hemorragia en capa fina y la hemorragia retiniana, con bebés que no tienen ningún tipo de traumatismo ni ninguna evidencia de impacto. Entonces eso es lo que los forenses todavía llaman síndrome del bebé sacudido. Entonces, yo, con mis conocimientos desde la patología pediátrica, perinatal y la muerte súbita del lactante, sé que si bien la muerte súbita del lactante pasa durante la noche, también puede pasar durante el día. Y es lo que se llama la muerte súbita con un testigo. O sea, que uno ve que el bebé muere, y entonces, ¿qué hacen los adultos, que generalmente son el papá, la mamá o los dos? Lo van a reanimar. Lo tratan, claro. Lo van a reanimar. Bueno, sí, lo sacuden un poquito porque lo están reanimando, pero ese bebé, llaman a la ambulancia, comienzan a hacer la reanimación cardiopulmonar, la ambulancia llegará a los 10 minutos, siguen haciendo la reanimación bajo el teléfono, viene la ambulancia, se lleva al bebé, y a veces el bebé muere, después de 40 minutos lo reaniman, y por ahí muere a las horas o muere al otro día. ¿Y qué muchos tienen? Tienen la tríada, tienen el edema cerebral, que se llama encefalopatía, tienen la hemorragia en capa fina
y tienen la hemorragia retiniana. Entonces, es decir que... yo quería, Dale. porque lo que en algún punto sería importante, esto que vos comentás, que las campañas de prevención lograron bajar este tipo de casos, y sería importante para tranquilizar. Yo me acuerdo con mi primer hijo, Juan Cruz, yo de golpe me parecía que había dejado de respirar, estaba todo el tiempo pendiente, porque uno, sobre todo con el primer hijo, está alteradísimo, y esto que vos comentás, por un lado del protocolo Kennedy, por otro lado de las campañas que lograron bajar este tipo de muertes. Sería interesante que pudieras por ahí desarrollar un poquito, porque no nos da el tiempo. Pero... Sí, bueno, mira... Perdón, en nuestra época se decía que la mejor manera de ubicar a los bebés en el... Era boca abajo, claro. Era boca abajo. Sí. No, nunca más. Ahora, el bebé, se hizo una campaña acá, que es poner a dormir al bebé boca arriba, y disminuyó muchísimo la incidencia de muerte súbita. En este momento debe haber unos 300 casos por año en el Reino Unido. Es la principal causa de muerte de muertes en los bebés en la infancia en los países desarrollados. En los países no desarrollados son las infecciones. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención? Uno tiene que prevenir porque uno no sabe cuál es la causa. Sabemos en general, pero no sabemos en un caso individual. Entonces, son poner a dormir al bebé boca arriba. El bebé tiene que estar en una habitación que no sea muy calefaccionada. Tiene que estar hasta los 6 meses dormir en la habitación con los bebés, con sus papás, pero en su cuna. Nunca hacer el colecho con los bebés. Tiene que estar sin almohadas, sin chichoneras en la cuna, ni juegos, nada que pueda sofocarlo al bebé. Tiene que estar con frazaditas de bebé, de cuna, que lo cubran hasta aquí, ¿no es cierto? Idealmente, pecho, idealmente que tomen el chupete. ¿Por qué? Porque al succionar el chupete ellos van haciendo la deglución, y al hacer la deglución evitan esa falla del reflejo de autorresucitación que puede pasar en algunos bebés y que uno nunca sabe cuál es, ¿no es cierto? Es más común en los varones, pero bueno, eso es algo que no se puede prevenir. Una cosa que es muy importante es las mamás que no fumen durante el embarazo. El uso de tabaco y, peor, de drogas durante el embarazo es uno de los principales factores de riesgo. Obviamente las vacunas, los bebés tienen más muerte súbita durante el invierno, y nosotros sabemos que un 30% de los bebés que tienen muerte súbita tienen una infección de vías aéreas superiores. Y yo, uno de los estudios que hice, que mira, todavía no lo he publicado porque no tengo tiempo de publicarlo todavía, pero está ahí en la lista de espera, con un médico, un profesor argentino que vive en Sheffield y que se dedica al oído interno. Su misión es desarrollar un oído interno para que la gente hipoacúsica o sorda pueda escuchar, sin un audífono, sino con un oído interno, un órgano de Corti nuevo. Entonces, a mí, bueno, por distintas razones, con el grupo de Seattle, estaba la conexión de estudiar el oído interno en los chiquitos de muerte súbita. Y con consentimiento de los papás, le sacamos el oído interno y encontramos que en un caso, o sea, de 6 en 1, por lo tanto está bien, porque no queremos algo que explique, no hay algo que explique todo, tiene que ser por distintos pequeños porcentajes. Tenía una infección de vías aéreas superiores, un virus, no era nada, el nene tiene un resfrío, y tenía la misma infección de vías aéreas superiores del virus, estaba en el oído interno. Y del oído interno, obviamente hay una conexión nerviosa entre el nervio auditivo y el tronco cerebral, que es la zona donde yo les decía que se produce el paro respiratorio y que es tan fundamental para prevenir la muerte súbita. Pero lo que vos decís, Mercedes, es muy interesante porque cuando a mí me hicieron, y acá les voy a dar una primicia de un proyecto que estoy tratando de trabajar, cuando a mí me salí en la lista de honor en octubre, me llamaron de la Embajada Argentina en Londres, bueno, hablando de esto, porque, qué sé yo, surgió la idea de por qué no llevar este proyecto a Argentina, de hacer entrenamiento a los pediatras, de hacer
bueno, protocolos de investigación. Acá yo pertenezco a un grupo que se llama Lullaby Trust. Lullaby es como la canción de cuna, ¿no? Y que es de papás, pero que también, organizada por los papás, pero que también trabajamos, obviamente honorariamente, patólogos, pediatras, parteras, llevamos adelante estos protocolos, las campañas, y también ayudamos a los papás que han perdido un bebé con muerte súbita y que van a tienen otro bebé y que obviamente tienen tantos miedos. Entonces ese programa, que también nació en Sheffield, como yo les decía que Sheffield había sido un faro de la investigación de la muerte súbita, ahora la base está en Londres, y la idea es, bueno, llevar eso a Argentina, para ver de qué manera se puede mejorar las cosas en Argentina. Así que bueno, la embajada está muy interesada, y mi hospital ha ofrecido a colaborar desde la parte del entrenamiento, de los pediatras, de los papás, de involucrar a los papás. Bueno, va a haber que hacer una gran campaña, ¿no? Pero sobre todo eso, prevención, y después la investigación de la muerte súbita. Marta, la verdad que es apasionante y nos quedaríamos mucho más con ese tema, pero nos mata también la audiencia. Vos te convertiste en una gran difusora de sentido, no solamente de información médica de primera, sino de sentido común con respecto a la pandemia. Y si hay algo que muchas veces falta en la Argentina, es justamente sentido común. Entonces, yo te quiero preguntar, vos dijiste hace un par de días, los niños y niñas tienen poco para ganar y mucho para perder con el cierre de las escuelas. Y haces un desarrollo muy sencillo basado en números y en datos científicos con respecto a los efectos de ese cierre. Contanos un poquito sobre eso y cuál es la experiencia que se saca en países como Reino Unido, que ha tenido picos altísimos, tremendos en la pandemia. Es decir, ¿por qué hay que mantenerlas abiertas o por qué hay que cerrarlas? ¿Cuándo? Muy interesante, porque eso que vos comentás me ha traído muchos elogios y me ha traído también muchas críticas, ¿viste? Obviamente. Pero bueno, yo, primero, todo lo que yo digo, incluida esa frase, está sacada de artículos de la ciencia. Es decir, yo sí, el sentido común es de leer y de interpretar, ¿no es cierto? Pero yo leo la ciencia. Entonces acá es justamente, acá estuvo cerrado de marzo del año pasado a junio, pero fue una etapa muy mala porque nadie sabía nada, no se hacían té, no había barbijo, bueno, cerramos porque no quedaba otra, pero no, aprendimos mucho todo, ¿no? Después comenzaron las clases en el mes de septiembre bien, hasta diciembre. En enero se cierra todo, porque había 68.000 casos diarios y 1.820 fallecimientos. Pero, o sea, ¿estuvo bien cerrarlo? Sí. ¿Pero por qué? Porque no era que se cerró la escuela solamente, se cerraron los restaurantes, se cerraron los pubs, se cerraron las actividades deportivas, los gimnasios. Lo único que estaba abierto era las farmacias, los supermercados, obviamente la policía y los hospitales. Después, los dentistas, todo lo demás cerrado. O sea que no fue una cuestión de que decimos, bueno, cerramos la escuela, pero dejamos abiertos los restaurantes hasta las 9 de la noche. Porque eso para mí no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Pero en el mes de febrero sale un artículo muy interesante del Lancet, del cual yo saqué mucha de esa información, que también salió en página 12, pero que en página 12 sacaron una parte, no sacaron la otra, que yo la digo en mi nota. Ellos lo que dicen en este artículo del Lancet que sale en febrero, antes de que se abrieran las escuelas el 8 de marzo, fue: las escuelas no pueden abrirse si no hay factores de mitigación. ¿Cuáles son los factores de mitigación? Hay que hacer burbujas, hay que hacer protocolos, hay que hacer protocolos, hay que hacer, bueno, obviamente las vacunas para las maestras, ¿no es cierto? Hay que hacer mucha higiene para los chicos, para las maestras. Todo el mundo tiene que tener distanciamiento social. Si se enferma un chico o una maestra en un grado, todo el grado se va a la cuarentena. Y además, los barbijos. Todos los chicos de mayores de 5 años tienen que usar los barbijos. A mí me impresionan en el hospital, chiquititos de 4 años con el barbijo. Y vos les decís, qué lindo con el barbijo. Y los nenitos te hablan, te explican por qué tenés que usar el barbijo. Eso es toda la educación de los padres, ¿no es cierto? Pero hay algo muy fundamental, que son los test rápidos, que se hacen 2 veces por semana, que los da la escuela,
la escuela les enseñó a los chicos a hacerlos, primero supervisados por los maestros, y luego se los llevan a la casa y lo hacen supervisados por los papás. Y eso es fundamental. Y esa va a ser la manera como el mundo va a seguir viviendo mientras dure la pandemia. ¿Para qué? Para aislar, identificar a los casos, para aislar a los que son positivos, obviamente lo corroboran con la PCR, para rastrear a los contactos y testear a los contactos y aislarlos si son positivos. Una pregunta, ¿cómo se hacen, explicarle a la audiencia, esos tests rápidos? ¿Cuál es el...? Me das un minuto, te muestro. No, porque este es un programa, aclaremos, este es un programa de radio que se ve, entonces... ¿Ves? Esta caja, entonces, tiene... El test está aquí. El test está aquí. Entonces, no te lo voy a abrir porque no lo quiero desperdiciar, pero es un hisopo. Ahí se ve, sí. Se ve perfectamente. Ese hisopo se mete en la nariz hasta 2,5 centímetros y se retuerce de un lado, del otro, de un lado, del otro. Y luego, en uno de estos tubitos, se pone un líquido, que también ven acá, se pone un líquido, entonces el hisopo se escurre bien, y luego se abre esto, y adentro hay como un platito, sí, es como un platito, como un test de embarazo. Entonces se ponen unas gotitas de ese contenido que has creado, esa solución, y se lo deja 20 minutos. Si es positivo lo va a marcar, y si es negativo no hay cambio de color. Marta, y perdóname, ahí los farmacéuticos se han quejado como acá. Perdóname, Marta, porque digo, acá ha habido reclamos de los farmacéuticos que dijeron que esto era una cuestión, que era una irresponsabilidad tremenda, que la gente por sí misma hiciera una cosa así, porque podía dar pero esto me lo dan resultado. gratis, Esto me lo dan gratis. Nadie lo vende. Nadie lo vende. Yo lo pedí, eso me lo dieron en un hospital, pero para mi marido le pedí por correo, por una base de datos que hay, y lo pedí un domingo, el lunes a la mañana llegó. Pero, y la pregunta que yo te hacía, Marta, ¿los chicos se hacen eso 2 veces por semana? Todo el mundo, eso es lo que van a pedir, es que todo el mundo se lo haga 2 veces por semana. También yo me lo tendría que estar haciendo 2 veces por semana, por ahí me lo hago 1 vez por semana, porque no es muy simpático, pero sí. Por ejemplo, mis hijas llegaron de viaje, una llegó en tren y le dije, hacete un hisopo. Entonces yo ya sé que es negativo. Y uno se maneja, pero claro, si fuera positivo uno se aísla inmediatamente y hay que tener esa responsabilidad. Por eso digo, esa va a ser la manera como va a transcurrir el futuro, ¿no es cierto? Entonces, Charlie, las escuelas, volviendo a las escuelas, está bien que cierren cuando hay muchos casos, y cuando cierra todo, no solamente la escuela. Pero después, para volver, tiene que haber muchas medidas de mitigación, incluido esto. Charlie. Sí, yo te quería preguntar, Marta, un placer escucharte. Viste que, o no sé si estás al tanto, que una serie de organizaciones sociales a nivel global, como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Avina, promueven una campaña para que la vacuna sea declarada un bien público global y se empiecen a establecer distintos criterios para su distribución, etcétera. Digamos, ¿qué opinás sobre eso y si es factible, no, la aplicación? ¿Qué habría que hacer? Bueno, no lo había. Sé que ha habido muchos pedidos de eso. Sería hermoso. Sería hermoso. Porque lo que la Organización Mundial de la Salud definió la situación de las vacunas como un fracaso moral. Y es eso. El hecho de que países como Israel tuvieron las vacunas inmediatamente. ¿Por qué? Porque pagaron más de lo que lo valían, más del precio de mercado. Y eso está mal. Y vos decís, con Trump en Estados Unidos no se vacunaba nadie. De repente, con Biden se está vacunando a todo el mundo, sobran las vacunas. Y además está el turismo de las vacunas. Del que tiene plata se va a Miami a vacunar, ¿no es cierto? Y de que
una de las razones por las que no se puede hacer la vacuna de Oxford, no se puede implementar finalmente, es porque Estados Unidos no deja salir algunos de los componentes, porque se necesitan como 200 componentes para hacer las vacunas. Entonces eso es terrible, ¿no es cierto? Porque es una cuestión de el que tiene la va a pasar mejor que el que no tiene, que lo va a pasar peor, pero es un fracaso moral porque los que tienen, que son los países ricos, no se dan cuenta que hasta que no esté todo el mundo vacunado, la pandemia no va a terminar. Y mirá, yo en mis redes, hace mucho tiempo, subí una tabla de la inequidad de las vacunas, ¿no? Y hablar de que países como Canadá, es el país que más comprado tiene comprado vacunas para 3 años. Y en cambio, Latinoamérica está allá abajo y África no existe. Es decir, que África sin Covishield, sin COVAX, o la Fundación Gavi no va a poder vacunarse. Entonces, todas las nuevas cepas que surgen en países como Sudáfrica o como Brasil o como India, ¿por qué surgen? Surgen porque hay muchos contagios, hay mucha reproducción del virus, y al haber mucha reproducción del virus hay virus que surgen fallados, son las mutaciones, y eso da lugar a nuevas variantes potencialmente. Entonces, eso va a seguir pasando mientras no haya vacuna en el mundo. Y dejemos que países como la India o como Brasil o como Argentina u otros no tenga tanta cantidad de gente sin vacunar y tantos casos. Así Marta, que sería fantástico. Tomamos esas dos palabras que juntas tienen una potencia enorme, y gracias por decírnosla. Fracaso moral. Tenemos que evitar ese fracaso moral. Sí, es así. Es así. Marta, yo te quiero agregar otra pregunta. Vos también hablaste de un tema que a la gente le inquieta mucho, y es el tema de la necesidad de repente, ante la falta de vacunas, de aplicar muchas más primeras dosis para neutralizar la difusión del virus y al mismo tiempo postergar la segunda. ¿Por qué no le explicás un poquito a la audiencia con qué vacunas se puede hacer eso y con cuáles no? Bueno, muy apropiada tu pregunta. Cuando aquí en el Reino Unido se aprueba de hacer eso, de separar las dosis por 3 meses, porque la vacuna de Oxford AstraZeneca había mostrado que era mejor separarlas, yo me fui a la base, que son los papers publicados en el Lancet. Había salido publicado el 3 de diciembre del 2020, y realmente se veía en la figura número 3 de ese paper, se veía perfectamente que la inmunidad entre las 8 semanas y las 12 semanas de demora entre la primera y la segunda dosis era mejor que si se daba al mes, que era lo originalmente planeado, pero que no siempre se pudo hacer porque era una parte de la investigación se había hecho en Brasil, parte se había hecho en Sudáfrica, no había dosis suficiente, etc. Y no después de las 12 semanas. Entonces, a mí me pareció bien hacerlo. Dije, sí, bueno, realmente qué suerte que lo miraron bien. En el mes de febrero sale publicado un estudio, a principios de marzo, un estudio de Lancet, también en donde 17.200 voluntarios de la vacuna de Oxford le hicieron una buena análisis de los anticuerpos y demás, y vieron que cuando le daban una dosis, a los 22 días alcanzaban un 76% de eficiencia. Eso se mantenía hasta las 12 semanas. A las 12 semanas comenzaba a decaer. Cuando le daban la segunda dosis, entre las 8 y las 12 semanas, la eficacia final subía un 81%. Y la eficacia, en cambio, si se la daban a las 4 semanas, era solamente de un 55%. O sea que, bingo, no había problema. Con respecto a la de Pfizer, Pfizer dijo, y Fauci de la FDA dijo, no se puede hacer porque eso no se probó, los americanos habían hecho todo al pie de la regla, pero acá se dijo se va a hacer porque no hay muchas dosis. Se hizo, y ¿qué pasó? Que bajamos de 1.820 muertos el 20 de enero a 7 fallecimientos el día de ayer. O sea que funcionó, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la vacuna de Sputnik, yo creo que sí, que no tengo duda que va a funcionar, aunque no está probado, no está estudiado, pero la vacuna de Sputnik es muy parecida a la vacuna de Oxford, al punto que el laboratorio Gamaleya quería combinar, debido a que faltaba el segundo vector del adenovirus 5 para la segunda dosis, quería combinar, y están probando de combinar la segunda dosis de Oxford. No hay problema. Pero ¿qué pasa con Sinopharm?
Sinopharm es una vacuna de virus inactivado, que es el método más antiguo de vacunas, con el que se usaba para la vacuna de la polio, que si bien tiene eficiencia, la eficiencia ya se sabía, y también esto lo había subido a mis redes yo, es de duración corta. Entonces, Emiratos Árabes fue el primer país que vacunó masivamente con Sinopharm, y dieron la primera dosis y la segunda dosis a los 21 días, que es como estipula el laboratorio. Entonces, a los 3 meses vieron que muchos de sus vacunados no tenían anticuerpos, o los tenían muy bajitos. Entonces, lo que han dicho ahora es que, bueno, van a tener que dar una tercera dosis. ¿Por qué? Porque con las 2 dosis separadas, no hay, o sea, por más que estaban separadas a los 21 días, no alcanza. De hecho, Emiratos Árabes ahora compró Pfizer. Por lo tanto, mi preocupación es que en Argentina se dé la vacuna de Sinopharm separada por 3 dosis, porque no solamente no hay evidencia, sino que además los resultados vistos en Emiratos Árabes no apoyarían, no darían sustento a que se empleara esta separación de 3 meses. Bueno, realmente muy, muy interesante, muy amplio. Prácticamente hemos podido tocar todos los temas que queríamos tocar. Lo único que no me dijiste, la última, y nos vamos porque estamos totalmente pasados de tiempo, no le dijiste a la audiencia cómo fue eso de la persecución de Scotland Yard. Contámelo en 2 minutos. Bueno, eso es muy largo también. Irene te lo va a poder contar muy bien, porque ella también fue parte de esto. Resulta que yo fui a un juicio, de... me empezaron a contactar como parte de defensa, ¿no? A mí, a Irene y a otra doctora que se llama Wayne Squire, que era muy famosa, una neuropatóloga. Entonces la evidencia que uno daba era, bueno, no hay evidencia de que el bebé lo golpearon, porque no hay impacto, porque no hay fractura, simplemente está la tríada. Es decir, ibas como perito médica en el juicio. Sí, de la defensa. Bueno, de la defensa. Entonces, la explicación era: el nene tiene un paro respiratorio, el nene lo reaniman, y bueno, pasa esto y por eso tiene esos síntomas. Pero no, eso no es suficiente evidencia de que al bebé le hicieron una lesión no accidental, ¿no es cierto? Maltrato. Bueno, se empezaron a ganar algunos juicios, y ahí fue donde yo no sabía que Scotland Yard nos estaba investigando y que había hecho todo un plan para sacarnos de circulación, a Irene, a Wayne y a mí. Por eso tenemos una remera que hizo hacer Wayne que dice: no somos muchas, pero somos machas. Ella, que es inglesa, lo hizo en castellano y nos llamamos las machas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo voy con Wayne por la defensa, y en ese caso era un caso típico. La mamá no hablaba inglés, era árabe, se había desmayado el bebé, había perdido el conocimiento. Ella llama al marido, que estaba manejando un ómnibus, el chofer. El marido llama al hermano, el hermano viene, reaniman al bebé. ¿Cómo sale el bebé después de 50 minutos con este daño cerebral? Cuando yo explico esto en el juicio, la jueza de familia me dice: ¿pero usted no cree, doctora Cohen, que este bebé es un bebé sacudido? Y yo digo: sí, pero pienso primero, no tiene evidencia de impacto. Y segundo, una mamá que ni siquiera hablaba inglés, que en un momento de angustia, de ansiedad, de enojo, esté sacudiendo. No, me dice, pero no lo puede haber golpeado y sacudido contra una superficie blanda como un sofá. Entonces yo le digo: sí, pero me parece raro una mamá que ni siquiera habla inglés, que esté pensando dónde hay una superficie blanda para sacudir al bebé y no dejar el impacto. Me parecía muy traído los pelos. Y eso dije yo, dije, no sería top of my list, o sea, no sería lo primero de mi lista. ¿Y qué sucede? Que la abogada defensora dice que yo soy dogmática. Entonces, con eso, que la jueza de familia dijo que yo soy dogmática, el Scotland Yard me mandó al GMC, que es el General Medical Council, a un juicio, a mí, a Wayne, bueno, Irene le hicieron otra chanchada así. Y en Estados Unidos, en Atlanta, había habido un seminario de muerte súbita, de bebé sacudido, Shaken Baby. Y fue Scotland Yard
y presentaron cómo estaban haciendo ellos para hablar y para ganar los juicios. Bueno, usamos un peine fino para buscar el pasado de los peritos por la defensa. Hablamos con los jueces por la parte de atrás, por la puerta de atrás, les buscamos su pasado, o sea que me habrán visto todos mis papeles de inmigración, bueno, tuvimos una reunión para planificarlo en Scotland Yard con la policía, con la prosecution, o sea, la prosecution sería ser los penalistas. La fiscalía. ¿no? La fiscalía, eso. Y bueno, justamente ahí yo he trabajado alguna vez para el que se llama Proyecto Inocencia, Innocence Project de Estados Unidos, en donde son abogados que son profesores y que trabajan con alumnos para casos en donde ellos creen que ha habido miscarriage of justice. Okay. O sea, que han sido condenados y que son inocentes. Entonces, como había gente del Innocence Project ahí, y ellos tomaron las notas, yo con eso fui y le pedí a Scotland Yard que me diera los minutos de la reunión que habían tenido, porque le habían dicho, bueno, y me mandaron todo redactado, o sea, era todo reducido, eran páginas y páginas y páginas, o sea, habían hablado mucho. Bueno, al final no pasó nada, pasé 2 años de mucha amargura, ahora escribo mucho sobre eso, pero trato de no tomar casos porque realmente el sistema no está preparado para cambiar. Marta, te voy a tener que interrumpir ahí porque realmente ya me están matando desde la operación. Fue un placer enorme tenerte y me parece genial que hayas pasado de estas imputaciones de Scotland Yard por investigar al premio de la Orden del Imperio por investigar. Es algo sumamente interesante. Hay que ser perseverante. Tal cual. Y nos queremos ir a la pausa, despidiéndola a Marta, justamente, mejor que nunca, a una pianista casada con un tenor, rugbyer tucumano argentino, además, mandémosle un saludo desde aquí. Vamos a escuchar a un tenor polaco, Leszek Swidzinski, de la Ópera Real de Polonia, que con un coro de médicos de repente conmovió a los médicos y enfermeras hasta las lágrimas en un hospital de Varsovia, haciendo una interpretación tremenda de Nessun Dorma, el clásico de Puccini, Que nadie duerma. Así que nos vamos a la pausa con eso, volvemos en un ratito. Bueno. Muchas gracias, Marta Cohen. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero chiuso in me, il nome mio nessun saprà.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. En Buenos Aires, a las 19 horas en la República Argentina, tenemos en estos momentos un cielo despejado con una temperatura que alcanza los 22 grados. Conflicto gremial en la provincia de San Luis. Una firma tradicional, la firma dueña de Danica, está cerrando su fábrica en la provincia puntana. La empresa Avex ha decidido dejar de operar, pero principalmente lo hace por conflictos gremiales, no solamente por la recesión que está viviendo la economía en algunos aspectos, en algunos rubros del país a raíz de la pandemia de coronavirus. Según ha trascendido en las últimas horas, hay preocupación en la provincia que conducen los hermanos Rodríguez Sá, teniendo en cuenta la tradición que tiene esta empresa, el parque industrial de la provincia de San Luis, donde opera desde hace muchos años. Por supuesto que se está intentando realizar algún tipo de negociación entre el gremio y la patronal, pero por el momento los hechos han sido infructuosos y por ese motivo es muy posible que Danica termine cerrando. El gobierno nacional no va a asistir con sus funcionarios a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por el recorte de la coparticipación en la ciudad. Está prevista para mañana a las 11 horas una reunión en el máximo tribunal de la calle Talcahuano. Allí deberían ir los funcionarios de la administración de Alberto Fernández para defender la quita de dinero que le ha hecho al gobierno porteño por las excesivas transferencias, según la administración de Alberto Fernández, que realizaban a la jefatura de gobierno para intentar cerrar las cuentas en materia de seguridad. Por ese motivo, la Procuración del Tesoro presentó un planteo de incompetencia ante el máximo tribunal. Todo esto, además, ocurre en medio de la tensión con el gobierno de Rodríguez Larreta por el cierre de las escuelas. Otro de los temas que la propia Corte Suprema de Justicia, con sus 5 integrantes, deberá analizar y finalmente decidir quién tiene razón. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad a la cabeza, 3.480. En la provincia, 8.667. En Córdoba, 7.830. En Santa Fe, 4.486. En Montevideo, 8.003. En Entre Ríos, 0.183. Auspiciado por Carnicería Mamá Marta, Confitería San José y Mezquita Hermanos de Alsina 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 21 a 30 minutos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Estamos de vuelta. Realmente era para seguirla escuchando a Marta Cohen. En estos tiempos una voz así de sensata, de profunda y de basada en la ciencia esclarece como pocas. Mercedes, vos querías agregar algo sobre este tema también. Sí, quería comentar a la audiencia que en Argentina hace muchos años se creó una fundación que se llama Renacer, Renacer BA, de todo con minúscula, .com.ar, que acompaña a los padres cuando están en una situación tan dramática como la pérdida de un hijo. Y me parece importante que lo difundamos, porque en general, cuando uno entra en un dolor y sufrimiento tan radical, no se da cuenta de que puede ser apoyado por personas que pasaron por una situación similar. Entonces, la fundación se llama Renacer, Renacer BA sería la de Buenos Aires, renacerba.com.ar. Bueno, antes de escucharlo a Marcelo, vamos a desearle feliz cumpleaños, porque ayer cumplió años nuestro amigo Marcelo de Jesús. Le mandamos un gran abrazo y estrenamos una columna con nuevo formato, una especie de síntesis de noticias importantes de la semana en Estados Unidos y su habitual informe sobre un tema particular. Lo escuchamos a Marcelo. ¡Feliz cumple! Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Primera parte de esta columna es un resumen de las noticias más importantes de la semana. La primera es que Biden ha confirmado que el 11 de septiembre del 2021 retira las últimas tropas que hay en Afganistán. 20 años desde la invasión. El retiro fue una decisión de Trump que Biden ratifica, pero que en ambos casos tuvo la oposición del Pentágono. Los talibanes sostienen que la fecha es una violación del acuerdo original, que establece como fecha límite el 1 de mayo, y que no se hacen responsables de los atentados y la seguridad hasta entonces. La decisión ha generado temor que los talibanes no solo tomen el poder, sino que sojuzguen los avances que han obtenido las mujeres. Estados Unidos sigue con su campaña de oposición a China en todos los frentes. Con esta mirada debemos ver el viaje reciente a nuestro país del comandante de la zona sur,
tratando de bloquear que el gobierno chino construya un puerto en Ushuaia y se le otorgue el dragado del Paraná a las empresas chinas. Habiendo una respuesta favorable del país, es posible que tengamos una actitud también favorable de Estados Unidos para la Argentina en el Fondo Monetario. En cuanto a la pandemia, sigue la vacunación cada vez en forma más amplia. Todos los estados han abierto la vacunación a mayores de 16 años y se espera alcanzar al 90% de los adultos antes del mes de julio. Paradójicamente hay dos grupos que se oponen. El grupo antivacunas, cualquiera que sean ellas, y otros grupos que no están seguros de los efectos secundarios, por ejemplo, que se cree que los hombres podrían quedarse estériles. Vayamos a la nota de fondo. ¿Cómo está el sistema escolar? Si bien es difícil hablar de una respuesta general en todo el país, lo que sí hay es un enorme consenso de que las escuelas tienen que ser presenciales. Existe también una fuerte presión de los sindicatos para restringir por ahora esa presencialidad. Pero hay que observar las diferencias de contexto. Primero, los sindicatos de maestros también son muy fuertes en exigir 180 días de clase efectivos. Han logrado que se reduzcan, por ejemplo, en Maryland, las vacaciones de verano, o bien que se extiendan las clases hasta bien entrado junio, el equivalente a nuestro diciembre. Segundo, los maestros han sido vacunados, pero no a expensas del sistema de salud, quienes recibieron las 2 dosis a más tardar en febrero. Tercero, la decisión de abrir o cerrar corre por cuenta de cada estado, no por el gobierno central. En cuanto a la forma de dar las clases, hay algunos que ya tienen presencialidad completa. Existe un sistema de mamparas que individualizan a cada uno de los alumnos. En otros tienen un sistema híbrido, donde los alumnos concurren divididos por mitades, unos días presencialmente y los otros días en forma virtual. Es el sistema híbrido. El Centro para el Control de Enfermedades cambió las reglas de distanciamiento para las escuelas. La separación aceptada ahora es 1 metro en lugar de 2. Y se estima que para el fin de verano los chicos de 12 años y más podrán ser vacunados con las nuevas vacunas que se están desarrollando. Los dejo ahora hasta la próxima columna. Las escucho. Sí, los escucho. Les escucho. Lo único que tengo para decirle es feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, pero yo le quiero hacer un pedido a Marcelo, porque estoy teniendo información de la situación en El Paso, en Texas, que es una ciudad lindante a la ciudad de Juárez, en México, que están entrando 1000 chicos por día solos y que no los pueden deportar como a los adultos inmediatamente, sino que quedan al cargo del Estado, y es una situación realmente dramática, y a mí me parece muy importante que Marcelo nos informe sobre esto. Es terrible. Sí. Le pedimos para la próxima semana. Yo igual quería hacer un comentario en cuanto al equilibrio, ¿no? A mí me impresionó mucho una frase del informe de Marcelo referida a que los docentes encabezan de alguna manera la lucha para que haya clases por lo menos 180 días al año, ¿no? Y yo creo que eso sí es muy envidiable, digamos, ¿no? Que la preocupación esté puesta de parte de los docentes en cómo mejoramos la educación, y no estoy hablando contra los docentes. Por ahí sí, me parece que la dirigencia sindical docente no se ha caracterizado en los últimos años, en su mayoría, por este tipo de actitudes en Argentina, ¿no? Digo esto más allá de que es legítimo querer que todo el mundo se vacune, me parece muy bien. Pero además es una muestra de responsabilidad por parte de los docentes y por la administración pública en general, porque si han tenido que suspender algunos días las clases, se toman días de vacaciones para recuperar. Acá nadie considera tomar días de vacaciones para recuperar lo que los chicos han perdido. Tal cual. Marcelo contesta a Mercedes que tu información es totalmente correcta, que es un problema muy serio, que lo va a abordar en próximas columnas. Excelente, ya que lo tenemos ahí, yo en cuanto me pasa esto digo, bueno, hay que pedirle a Marcelo porque es importante estar informados. Y podemos dar una primicia que en este momento empieza a aparecer sin desarrollo en los portales.
hay un fallo de justicia federal en lo contencioso administrativo. Es decir, aclarémosle, estamos todos expertos en competencia de tribunales y toda esta locura argentina de andar judicializando todo. La justicia federal, es decir, no la de la ciudad, sino la que rige las cuestiones federales, le acaba de ordenar a la ciudad que suspenda las clases hasta que defina la Corte Suprema. Bueno, otra vuelta de tuerca, ¿no? ¿Me permitís, poniendo en esta situación trágica un poquitito de humor de lo que circula en las redes y que sirve a veces para relajarnos? Esto fue el día domingo, cuando no se sabía si el lunes había clases, no había clases, etcétera. Circuló lo siguiente: último momento, sistema de salud mental de padres colapsado. No sé si a las 8 tengo que trabajar, llevar a los chicos al cole, ir a abrazar al cole, hacer Zoom con los pibes o buscar un abogado para que me explique derecho constitucional. Qué horror. Con esto que vos agregaste recién, la necesidad de alguien que explique derecho constitucional es fundamental, ¿no? Bueno, nosotros nos planteamos como tema de debate estilo derecho y revés, pero el problema es que va a costar muchísimo encontrar a alguien que defienda el revés. Nos hemos planteado, ¿está la dirigencia argentina a la altura de los desafíos que impone la pandemia? Charlie, ¿querés romper el fuego o querés irte? No, yo con el tema de la educación, dos cosas. Uno me parece muy como irresponsable que no se tenga en cuenta el impacto que generan este tipo de decisiones en los chicos. Yo tengo una hija de 15 años, empezó el lunes diciendo que el miércoles ya iban a suspender las clases. Están jugando con la psiquis y con el estado anímico y con la emocionalidad de los chicos. Entonces es lo mismo que, salvando las distancias, no sé, te digan, te opero mañana, no te opero pasado, no te opero. Entonces, ese es un punto que a mí me parece nefasto, porque me parece que hay que poner el foco en cómo están generando, en qué situaciones y qué impactos están generando en el ánimo de los chicos que quieren ir a la escuela, estas decisiones y contradecisiones, etc. Y lo segundo, me parece realmente deplorable que la dirigencia no se ponga de acuerdo en cómo encarar esto y que esto esté atravesado por ya obviamente el contexto electoral. Claramente hay una disputa de poder electoral frente a las elecciones de octubre y me parece irresponsable de todos lados, me parece una canallada lo que está haciendo la dirigencia con este tema, ¿no? Entonces, eso básicamente, así que no tengo mucho más que aportar, porque ya me parece que el tema de fondo se lo come la forma, ¿no? Sí. Quiero absolutamente en el mismo sentido, quiero decir que este embrollo judicial que se ha generado, que nadie entiende cuáles son las jurisdicciones, cuáles son los juzgados que están interviniendo, esto es un tema que debió resolverse a través de la política, que implica conversar, ponerse de acuerdo, pero esta pelea se ha convertido en una estrategia. Yo creo que es una estrategia para esto que vos decís, Charlie, llegar de la mejor manera, supuestamente, a las elecciones. Y en este caso en particular, muy terrible, porque los rehenes de todo esto son los niños y los jóvenes. Esto es terrible. Mercedes. Sí, yo estaba pensando en la pregunta que vos hacías, ¿no? Si nuestros políticos o si la política está a la altura de las circunstancias. Y ahí me parecía importante plantearnos qué entendemos por estar a la altura de las circunstancias. Y tanto la gente que está tomando decisiones desde el gobierno, como aquellos que están en la oposición, como aquellos que están
en un punto intermedio, que hay varios, yo pienso en el ministro, en Quirós, ¿no? Es decir, hay gente que está realmente dialogando, y no sé si escuché bien, pero cuando le hacían una entrevista a Larreta, él dijo, en los altos niveles no estamos conversando, pero después en los planos como más operativos hay diálogo. Y me parece, estoy en la línea de lo que planteaba Marta, ¿no? Es decir, si no hay diálogo desde la política, desde aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, porque la oposición también está de alguna manera apoyando, ¿no?, determinadas iniciativas, no hay forma, ¿no? Y llamar a la desobediencia civil me parece de una irresponsabilidad meridiana. Me parece que no es razonable y no podemos entrar en ese tipo de propuestas, ¿no? Sí, yo quería leer un breve párrafo de un análisis muy bueno de un invitado nuestro hace un par de programas, Roberto Bargarella, jurista muy sensato. Y Roberto, después de hacer todo un enfoque jurídico del cual surge la necesidad justamente de tomar medidas consensuadas, porque en rigor de verdad el que debiera tomar estas medidas es el Congreso de la Nación, que además está funcionando, ¿no? Es decir, se termina optando por decretos de necesidad y urgencia justamente porque no se cita a consensuar rápidamente en el Congreso. Pero él termina su artículo diciendo, aunque los requerimientos que nos plantea nuestra democracia constitucional son obvios, mi conclusión es escéptica. Estamos en un momento donde los principales miembros de nuestras, entre comillas, minorías intensas, porque él claramente dice, son minorías intensas las que pelean, no son mayorías, se muestran impermeables a la razón y resistentes al diálogo, y donde cualquiera encuentra en su opositor el, comillas, horror que desea encontrar de ese lado contrario. Es una pena y augura tiempos todavía más difíciles, pero no hay otra alternativa que la de seguir apostando por la conversación democrática. Ahora, este es un momento donde, como decía Marta Cohen hace un rato, si alguien explica por qué, por razones científicas, las escuelas tienen que estar abiertas, una de las minorías intensas lo va a llevar en andas y va a decir, vieron que acá está la ciencia que dice eso, y la otra lo va a calificar de asesino. Bueno, así es bastante difícil. Yo coincido con lo que dijeron ustedes, pero quiero destacar que los problemas están en todos lados, porque si bien para mí la decisión del presidente de, sin consenso, sin conversación previa, solamente en el ámbito del AMBA, suspender las clases cuando sus ministros ese mismo día estaban diciendo que de ninguna manera se iban a suspender y que había un consenso en que las clases se tenían que mantener, lo cual obviamente es un disparate grosero, pero también me parece que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el domingo, celebró, no en términos tribuneros por ahí, porque no es su característica, pero con concepto tribunero, felicitó a la gente que había logrado la victoria de conseguir que haya clases. Entonces a mí no me extrañaría que 48 horas después el señor presidente de la Nación salga con gestos seguramente un poco más tribuneros, porque son características suyas, a levantar la bandera diciendo, pero ahora la justicia federal acaba de decir que no hay clases, por lo tanto ganamos nosotros. Ahora, ¿quién gana? Ganar no gana nadie. En todo caso, los politiqueros, como bien dice Marta en general, siguen haciendo politiquería barata y berreta. Los que pierden son los chicos, los padres, es decir, todos los que deberían ganar, ¿no? Es una situación muy angustiante. Sí, la verdad que es lamentable. Uno cuando escucha que no se ponen de acuerdo ni siquiera dentro del propio espacio, tanto de un lado como de otro, es muy decepcionante en cuanto a visión de construcción democrática. Pero bueno, se pueden rescatar algunos nombres. Yo quiero rescatar algunos nombres de personas que siempre están a favor del diálogo, no se enganchan con la pelea. Por ejemplo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que además ha dicho, y es así,
que él no se ha vacunado aún, porque va a ser el último que se vacune del grupo de riesgo al que él pertenece. Es decir, yo creo que también tenemos que rescatar esos ejemplos en el área de la política y decir, este es un político, este es un funcionario público, este es un servidor público, este no es un politiquero. Sí, realmente me parece muy sensato, y se pueden rescatar otras figuras equilibradas. La macana es que hay que ir a buscar con lupa, ¿no? Porque a la hora de ponerse, de tener un micrófono delante de la cara, y bueno, parecería que, como dice Charlie, estuviéramos en campaña electoral y únicamente estamos hablando de internas, ¿no? No sé, estamos en campaña electoral y creo que eso no hay que olvidarlo. En algún punto, el hecho de que vos plantees que los tenemos que buscar con lupa también marca algo que la socióloga Elizabeth Schelin plantea. La grieta la construimos entre todos. Ella hace un análisis profundísimo respecto de una serie de fenómenos que estamos viviendo en Argentina, pero este es uno de ellos, ¿no? Es decir, cómo se utilizan las distintas posiciones razonables, como vos decías, Alejandro, de aquellos que están a favor o en contra de que se abran y que la presencialidad en los colegios esté admitida, pero tenés estas minorías vehementes que van agudizando el proceso de grieta todavía más profundo por las elecciones. Y en los medios de comunicación esto se ve, pero de una manera realmente, uno piensa en la falta de responsabilidad, porque es criminal lo que está sucediendo con respecto a las vacunas, la mala información, la mentira, y que nadie reacciona. ¿Me permitís que comente algo? Hiciste referencia a la mentira. Es decir, son cosas que se transmiten y que los chicos vivencian de alguna manera. Les cuento una anécdota graciosa, entre comillas. Una de mis nietas, en primer grado, vive en la zona de Vicente López y hoy tuvo clases pero solo deportes, y tenían que ir sin el uniforme porque iban a hacer deportes en otro lado, y entonces ella le preguntó a la mamá, ¿vamos sin el uniforme para engañar al presidente, para mentirle al presidente? Dios mío. ¿Edad, Marta, recordala? 6 años, recién cumplidos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Terrible. Qué bárbaro. No, porque además lo charlábamos fuera del aire y yo quiero mencionarlo. Mercedes decía bien, estamos en un nivel de agresión entre los políticos, de descalificación, de insulto, del oficialismo a la oposición, de la oposición a la investidura presidencial y al presidente, jefe de gobierno, gobernador de la provincia. La verdad hay que hacer un poco de justicia, más el gobernador al jefe de gobierno, pero en todo caso eso es coyuntural. Yo escuché descalificaciones hablando de que resoluciones judiciales son barrabasadas, o palabras peor que barrabasadas, dichas por funcionarios de altísimo rango del Poder Ejecutivo, que parece que no hubieran leído nada sobre independencia del Poder Judicial. Realmente me parece una cosa muy, muy difícil trabajar en construir algo en un país así, ¿no? Les quería comentar, estaba leyendo mientras charlábamos la resolución que nos acaba de llegar del Juzgado Federal Contencioso Administrativo, que dejó sin efecto las medidas cautelares. Por lo tanto, en principio, si se cumple esta resolución, si nadie la apela ahora, dentro de 10 minutos, y sale corriendo y volvemos a entrar en esas cosas, debería hacer suspender las clases hasta que resuelva la Corte Suprema. Y esta resolución dice que efectivamente el fuero contencioso administrativo de la ciudad, es decir, que es la justicia local de la ciudad, era incompetente para resolver la suspensión de la decisión del presidente. Yo digo, jurídicamente, aunque a mí me parece que tiene que haber clases, la resolución del juzgado federal me parece fundada, a primera vista, por lo poquito que pude leer. Entonces,
¿Qué pasa ahora? Si yo digo que me parece fundada, alguien me debería acusar de inmediato de ser partidario del gobierno, porque el gobierno, entre comillas, está ganando, ¿no? Pero como estoy diciendo a la vez que me parece que debería haber clases, posiblemente no me crucifiquen tanto y los otros no me van a respaldar porque digo que debería haber clases. Bueno, esta es más o menos la Argentina, ¿no? Yo te podría contestar, Alejandro, como muchos otros también, con artículos del librito, no solo del librito de la Constitución Nacional, sino la Constitución de la ciudad, que también es, en este caso, fundamental. Y los argumentos son también para sostener la autonomía y el derecho de esta jurisdicción de definir cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Pero es lamentable que entremos en eso y que no se resuelva con la política. ¿Te acordás cuando al principio se decía economía o salud? Y acá dijimos en nuestro programa, no es una disyuntiva, la disyuntiva es la política, se resuelve con política. Y en este caso, escuela o no escuela, se resuelve con la política, pero la política ayudada por rigor científico, la política ayudada por el cumplimiento de protocolos que hayan sabido generar confianza en la gente. Bueno, y la política para la gente, Marta, como decimos siempre. No la política para el dirigente, no la politiquería. Es así, yo creo que ese es el punto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa en horario para que esta vez Gerardo no se enoje tanto con nosotros. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Seguramente si sos Movistar ya lo sabés, y si no lo habrás visto en televisión, en redes sociales o lo habrás escuchado en la radio, ¿no? Que desde hace un tiempo los clientes Movistar que tienen plan con factura tienen la posibilidad de pasar los gigas que quieran o guardarlos para los próximos meses. ¿Te acordás? Bueno, ahora la marca, me cuentan, redobla la apuesta y les regala 5 gigas a todos aquellos que pasen o guarden gigas, ¿eh? Bueno, a ver, por lo que me pude enterar, este beneficio aplica para todos los clientes de la compañía. Los clientes individuos podrán hacerlo desde la aplicación Mi Movistar y clientes del segmento empresas desde la aplicación Mi Movistar Empresas. De esta manera, Movistar sigue brindándole un valor, agregando un valor para sus consumidores, para sus clientes, teniendo en cuenta que la situación económica es una incertidumbre y que se prevén muchos aumentos. En este caso, Movistar dice, se vienen aumentos y tratamos de hacer todo posible, por eso una mano que te damos es, bueno, que puedas guardar tus gigas, que los puedas pasar para el mes que viene si te sobraron, y aparte también te regalamos 5 gigas más. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ya estamos de vuelta, porque Gerardo siempre nos manda para ver si nos puede agarrar en la previa, y hay veces que nos agarra. Tenemos una invitada que para nosotros simboliza, y queremos que simbolice, una actitud de participación y de compromiso social que no es en la sociedad argentina lamentablemente tan común como debiera. Ángeles Alonso, yo tenía entendido Alonso Saavedra, pero ella me dirá si son los dos apellidos. Es fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología,
atiende, por lo que yo entiendo, a chiquitos con discapacidades fundamentalmente en procesos de rehabilitación, pero ha salido un poquito a la palestra. Es decir, realmente la contactamos por eso, a pesar de que por el perfil la podríamos haber contactado aunque no hubiera hecho lo que acaba de hacer en las últimas 48 horas, porque este es un espacio que nosotros llamamos Otras Voces, justamente porque queremos abrir las puertas a todas las personas que tengan inquietudes y ganas de participar en la vida pública, en este caso a través de la radio. Pero lo resumo muy rapidito. Ángeles lanzó una petición para que no se cierren las escuelas la semana pasada, y en 48 horas superó las 400.000 firmas, que por lo que yo sé en change.org alcanzó el récord de las peticiones que más firmas han logrado en tan poco tiempo. Así que Ángeles, bienvenida, te saludamos y contanos un poquito cómo se te ocurrió la idea. Bueno, muchísimas gracias por el espacio antes que nada. La verdad que fue justo después de los anuncios del presidente la semana pasada. Sentí mucha angustia inmediata y fue como un impulso de, bueno, ¿qué puedo hacer yo como ciudadana desde mi humilde lugar para ayudar a la gente? Porque el año pasado fue una catástrofe a nivel educativo y a nivel para los chicos con capacidades diferentes, ¿no? Entonces fue como un impulso involuntario y no pensé que iba a tener tanta repercusión, pero bueno, fue inmediata la repercusión de la gente y yo creo que esto plasma cómo se siente el ciudadano argentino común ante este anuncio, ¿no? Que bueno, que yo por lo menos y toda la gente que conozco hicimos cuidados para mantener el colegio, para cuidar lo esencial, que es bueno, que es la salud y la educación, ¿sí? Como ciudadana estoy haciendo todo lo posible como para que las cosas esenciales en la vida de uno puedan prevalecer. Soy consciente que estamos en una crisis sanitaria muy grande, que esto pasa a nivel mundial y que no solo afecta a Argentina, pero la falta de educación es otra crisis que se empieza a hacer visible hoy, ¿no? La verdad que soy una fanática de lo que es la educación y de la salud, por eso trabajo con chicos con discapacidad y hago toda la parte de desarrollo del lenguaje y comunicación. Tengo más de 30 pacientes a cargo y en los 30 pacientes que tengo vi involuciones tremendas que no pensé que iba a haber. Y una pantalla, el Zoom, no reemplaza lo que es la presencialidad para esos chicos y para cualquier chico, ¿no? Las involuciones fueron tremendas y bueno, ese es mi motor hoy, ¿no? Por eso lucho por las clases presenciales. Bueno. Quiero, por supuesto, felicitarte por ese impulso que seguramente está alimentado por toda tu historia de vida, por un impulso de amor a los niños, por un impulso de amor al conocimiento. No es un impulso alocado, ¿no? Y felicitarte, como lo hicimos y lo hacemos también en este programa, a otras personas, como por ejemplo Gastón Marra, que en su momento inició una petición de ficha limpia, ¿no? Y que alcanzó más de 300.000 firmas y logró en algunas provincias que se aprobara la ley de ficha limpia. Quiero decirte que lo has superado a Gastón, cosa que parecía... Sí. Con las más de 400.000 firmas que se logró a partir de tu petición. Y yo quiero calificarte, como también le dije a Gastón, y no con un concepto que sea de mi creación, sino de un filósofo, Habermas, que menciona a la gente como ustedes y les dice que son patriotas constitucionales. Así que, bueno, tenemos... Gracias. En el programa una patriota constitucional entre nosotros. Sí, Ángeles, yo estaba leyendo lo que vos, imagino, y la gente que colaboró, escribieron, y en un momento dicen, una pantalla no me enseña. No todos los chicos tienen acceso a internet, no todos los chicos obtienen 40 minutos de clase por Zoom. La educación virtual no es para todos. Y a mí me gustaría, vos hiciste referencia hace un ratito, que viste procesos de involución, que nos expliquen a la gente como yo que no está especializada en los temas que
que vos trabajás, ¿cuáles son aquellos resultados que vos percibís o cuáles son los problemas que vos ves en los chicos de manera concreta? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí. Bueno, primero voy a empezar a explicar por qué la virtualidad no es para todos, ¿no? Primero, en Argentina tenemos un índice de pobreza muy alto y hay un montón de chicos que no acceden a Internet o hay un solo dispositivo electrónico en la casa. Ya con que un chico no se pueda conectar, ese sistema queda anulado. A mí me sirve que la educación sea para todos los argentinos igual, ¿sí? Eso es lo que nosotros como papás o profesionales queremos. Con respecto a por qué no es eficiente, es porque en el caso de los chicos que son muy chiquitos, ellos no entienden si eso está pasando en vivo, si es un video grabado, ¿sí? No hay un condicionamiento desde la parte motriz. Fíjate que cuando los nenitos de 2 años, 3 años están en sala, la maestra convoca una ronda, nos sentamos, nos agarramos de la mano. Hay todo un modelado kinestésico que eso a través de la pantalla no pasa. Y lo más probable es que si el nene está prestando atención, y lo digo entre comillas porque cuesta muchísimo que la atención esté focalizada en la pantalla, seguramente el papá está trabajando, no pudiendo hacer ese modelado, no pudiendo permanecer al lado, y ahí el aprendizaje es casi nulo. Con respecto a los chicos normatípicos, yo conozco un montón de nenes que han empezado con el proceso de los pañales, lo dejaron y volvieron de vuelta a tener pañales. Yo tengo pacientes que han iniciado retrocesos muy grandes en el habla hasta perder el lenguaje que habían desarrollado, ¿sí? Los chicos se entienden todos y son como grandes esponjas. Ellos absorben nuestro estrés, nuestra angustia, nuestras preocupaciones y lo canalizan de otra forma, ¿no? Entonces se ve en esto, en involuciones comunicativas, en involuciones a nivel de los esfínteres, en involuciones motrices, y ha sido un impacto el año pasado. Yo creo que, le digo a mis colegas, tengo un cansancio de diciembre por todo lo que hay que seguir trabajando y fomentando, que el año pasado a través de la pantalla no lo pude lograr. Si bien pudimos volver a la presencialidad en agosto, los profesionales de salud, todo ese tiempo que el chico estuvo conectado a una pantalla es tiempo perdido y ellos pierden muy rápido lo que aprenden, ¿no? Entonces necesitan este condicionamiento desde lo presencial, desde la rutina. La educación es salud porque es la rutina de los chicos. Desde que me levanto, me pongo guardapolvo, el uniforme, voy al colegio. Hay chicos que en su casa quizás no tienen la posibilidad de comer y un colegio es ese almuerzo del mediodía, ¿no? Entonces, todo eso una pantalla no lo puede suplir. No, es imposible que una pantalla pueda suplantar a un docente o a un profesional de la discapacidad como somos nosotros. Hay trabajos que son humanos y la docencia y los profesionales terapéuticos somos irreemplazables en ese punto. Ángeles, vos fuiste parte también de un reclamo hace un tiempo, antes que esto, sí. Porque a vos y a tus colegas, a muchos de ustedes, obras sociales, no les pagaban las prestaciones, les adeudaban una cantidad de dinero. Bueno, contanos cómo evolucionó, porque a mí me impresionó mucho una frase tuya referida a que vos ni podés, por razones personales y profesionales, ni ibas a cortar por una decisión tuya personal el tratamiento aun cuando no te paguen, ¿no? Creo que esa también es... Sí, yo no corto tratamiento aunque la obra social me adeude. El año pasado... Bueno, discapacidad es un sector de la salud muy golpeado, hay muchos recortes y un profesional de la salud cobra 772 la sesión, ¿sí? La sesión de 45 minutos, 1 hora, y la verdad que son sesiones desde lo emocional muy, muy fuertes, desde lo físico que ponemos, desde la planificación. Yo todos los años me armo como un plan de tratamiento específico y general de cada uno de los pacientes que tengo. Por más de que a mí la obra social no me esté pagando, y he tenido obras sociales como WOCRA y millones que han estado 8 meses sin pagarme, yo no corté los tratamientos porque yo voy a pensar en el chico. Yo tengo un compromiso desde que me recibí de la facultad hasta que deje de hacer la profesión, de no cortarle el tratamiento a ningún chico por una falta de pago. La parte burocrática o administrativa la lucharé después, es una lucha aparte, ¿no? Pero ya a ellos les recortan... ¿Y por qué no les pagaban? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es el conflicto? ¿Se resolvió? Es como un lavado de manos y depende quién
¿quién te atienda, la verdad? Estuve 8 meses, 6 meses, hemos hecho marchas, no nos escuchan. Hay movilizaciones, pero somos un sector que quizás no tiene tanta visibilidad y no se conoce mucho del tema porque somos pocos, la verdad. Se resuelve con recursos de amparos que hacen los papás. Por lo general, los pacientes que se cobran a término tienen un recurso de amparo que hace el papá a la obra social, y con la insistencia de todos los meses llamar al mismo número de teléfono y estar en el mismo número de teléfono durante horas hasta que se habilite un pago. Es así, no me pasa solo a mí, le pasa a los TO, a los terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos. Es un sector que está muy golpeado y muy mal pago. Entiendo que haya profesionales que tomen la decisión de cortar las prestaciones porque, bueno, uno necesita comer, pero en mi caso sumé más tratamientos, ¿no? Entonces, los que no me pagaban los mantuve con estos tratamientos extra que me permitían, bueno, sostener el resto de los tratamientos. Esa es la verdad. Charly. Sí, Ángeles, yo te quería preguntar, vos estás en dos rubros, salud y educación, que dependen directamente de las políticas públicas, y de repente estás viendo, más allá de cuál sea la pertenencia del dirigente a la corriente partidaria, que en lugar de tomar decisiones consensuadas, etcétera, no se desarrolla política pública. ¿Qué sentís y qué le dirías al dirigente que está sentado ahí tomando una decisión que no la toma y que impacta, como el caso que contabas recién, o directamente en la profesión, o que, digamos, tiene consecuencias en los chicos en este caso? ¿Cómo te sentís vos? Yo me siento no escuchada. Yo le diría que escucha a la gente. La gente está haciendo un reclamo que es totalmente justo, está pidiendo por algo básico, por educación y por salud. Entendemos la crisis sanitaria, pero también estadísticamente se demuestra que el colegio no es foco de contagio, no podemos ampararnos con la parte del transporte. Yo les diría, tuvieron un año para prever esta situación y dejar y hacer que los chicos no estén desamparados, ¿no? Porque es un gran desamparo lo que se está haciendo con los chicos de cualquier edad. Un adolescente quizás tiene muchísima más tolerancia a lo que es la educación virtual y lo puede sostener cognitivamente, está más preparado y es una era tecnológica. Pero los más chiquitos va a haber daños severos y ya se ven, de hecho. Entonces yo lo que le diría es que escuche a la gente, que el reclamo que hoy pide la gente es justo. Estamos pidiendo por buena educación. Los planes virtuales que se hicieron son 2 Zooms por semana, 40 minutos, cuando hay chicos que quizás tienen una doble escolaridad de 8 a 16 horas. Bueno, ¿por qué no se puede establecer el Zoom en esa misma franja horaria, no? Porque es insostenible, porque un chico la atención de forma virtual en esa cantidad no la puede sostener. Entonces, hay un montón de cosas que evidencian que la virtualidad no es un modelo educativo que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y sin embargo, lo estamos proponiendo. Entonces, que escuchen a la gente, que la verdad que está desesperada, las mamás están desesperadas, y no es por ese comentario que dicen las mamás se quieren sacar a los chicos encima, no, las mamás queremos a nuestros chicos en el colegio para que reciban la educación que se merecen, como la tuve yo, como la tuvo cualquier otro ciudadano. Y bueno, yo creo que esta problemática saca a la luz esto, lo mal que está la salud hace años y lo mal que está la educación hace años, ¿no? Como que en cierto punto la pandemia es buena, por así decirla, porque evidencia los grandes problemas que tenemos como sociedad, que siempre están como tapados, ¿no? Ángeles, yo quiero comentarle a la audiencia que la petición en change.org, es un poco largo el link que veo, no sé si hay uno corto, pero si ponen no al cierre de clases año 2021, sí, la van a encontrar muy rápido. En este momento tiene 411.771 firmas. Yo creo que también ha pasado lo que suele pasar con las peticiones en Change, que fue una explosión inicial muy, muy fuerte y después un crecimiento un poquito vegetativo, ¿no? Sí. Quizás, por lo menos yo en lo personal, creo que es una muy buena oportunidad, porque me impresionó, y eso te iba a preguntar, leyendo la petición que Mercedes hizo algún comentario sobre su texto. Mercedes siempre hace su trabajo, su homework muy bien hecho, para tener la información de nuestros invitados, pero a mí me impresionó que en un momento de tanta grieta, de tanto enfrentamiento, como decíamos antes de que vos te incorporaras, donde cualquier cosa que uno diga va a ser leída justamente en esa clave, ¿no? De ver si te echan la culpa o te levantan en andas, pero nada en el medio.
Tu petición es una petición muy equilibrada, es una petición que no tiene adjetivos, que no tiene, que tiene una cantidad de hechos, ¿sí?, muy claritos, y que no es contra nadie, ¿no? No. ¿Cómo la hiciste? Uno te escucha y puede imaginarse que la hiciste sola, pero es La como hice llamativo. la hice sola desde el sillón de mi casa. Yo creo que hablaron mis emociones, habló mi angustia y mi desesperación, y no voy a ir ni con un partido político ni contra un partido político. Yo expresé lo que siento como ciudadana hoy, y creo que la gente decidió acompañarme porque se sintió igual o se vio reflejada en mis emociones, ¿sí? No tengo ninguna aspiración política o alguna finalidad política detrás de esto, ¿no? Lo que yo busco es que haya educación para los chicos. Sé que la presencialidad es lo mejor, y ese es mi motor hoy. Ese es 100% mi motor. Seguramente Ángeles. Marta te diría que estaría muy bueno que tengas una intención de participar en política, pero con esos ideales, ¿no? Ángeles, yo quería preguntarte, dado que por lo que comentó Alejandro, pareciera que no va a haber clases por lo menos por 15 días, ¿qué consejos les darías vos a los padres que no somos docentes o abuelos para no generar en los chicos estos que vos decías que son como esponjas y que uno les transmite el estrés y la angustia y demás? ¿Qué ideas así prácticas, concretas, vos podrías darle a la audiencia para navegar este momento tan crítico hasta que se resuelvan la apertura de clase presencial? Primero, que cuidemos nuestras palabras, porque ellos escuchan todo, aunque parezcan que no. Que casa sea el lugar más acogedor, más lindo, más sostenido, ¿sí? Acompañémoslos en las actividades que les da el colegio, tengámosles paciencia, seguramente haya mucho más intolerancia. El encierro causa esto, la incertidumbre, los chicos los viven también, entonces el sostén, el acompañamiento, y desde lo pedagógico, intentar sentarnos a hacer las tareas con los chicos. Si no entienden, tener la templanza de volver a explicar la consigna la cantidad de veces que sea necesaria, y pedir la ayuda a los docentes. Si bien las clases van a ser virtuales, el docente tiene que estar disponible para los padres. Los padres no somos educadores pedagógicos, eso digo, sí, somos educadores de vida, y no tenemos esas herramientas. Entonces, si tienen duda, para mí lo correcto es ir y preguntar al docente que está a cargo: ¿cómo puedo llevar a cabo esta consigna? ¿Qué estrategia me podés dar para que yo pueda realizar esta tarea que en casa cuesta? Apoyarse en los docentes. Hay un montón de docentes que están en contra de esta medida, porque mismo a ellos les cuesta establecer una actividad por Zoom. Entonces, apoyarse en ellos. Ese es mi consejo. Buenísimo, buenísimo. Ángeles, ¿por qué esta vocación? ¿Por qué la rehabilitación? Porque la tuya es una profesión que obviamente tiene distintas posibilidades, y vos elegiste posiblemente la más dura, ¿no? La verdad es que yo tengo un amor por los chicos de toda mi vida, ¿no? Yo sabía que quería hacer algo con los chicos. Al principio me hubiese gustado ser pediatra, pero después, cuando me hice un test vocacional y vi todas las vertientes que había, dije, esto es lo mío. Y en mi último año de colegio nosotros fuimos a un centro educativo terapéutico en Junín de los Andes con chicos con discapacidad, y la verdad que me encantó. Entonces fue uno de mis grandes motores también. Qué bárbaro. Wow. Qué bárbaro. Qué Realmente. impactante. Sí, tal cual. A mí quiero decirte, Ángeles, me has dejado sin palabras, y solo quiero transmitirte mi admiración, mi cariño y mi deseo de que haya muchos y muchas ángeles como vos. Sos un ángel. Muchísimas gracias. La verdad que hago lo que siento, y porque me angustia muchísimo esta situación y el desamparo de los chicos año tras año, ¿no? Porque la educación viene golpeada un montón, se evidencia ahora, pero viene golpeada un montón. Entonces, bueno, algo que nosotros desde acá también insistimos, esto por supuesto pone en evidencia y profundiza la inequidad, porque nosotros estamos hablando, a lo mejor los pacientes que vos tenés, los chicos que vos tenés,
son chicos que a pesar de todo tienen una situación privilegiada, tienen hogares que pueden sostener un nivel de vida más o menos aceptable, pero hay más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres, y esos chicos seguramente no tienen computadora, no tienen papás que puedan explicarles una cantidad de cosas, y no tienen a veces el plato de comida que también la escuela les brinda, ¿no? Exacto, sí, yo como te digo, trabajo para las dos clases sociales, para el que no tiene nada y para el que lo tiene todo, y sé que estas familias que no tienen nada están en la incertidumbre total de no poder imprimir una fotocopia, ¿sí? Me mandan una fotocopia, no las puedo imprimir. Entonces, a veces las imprimimos nosotros, intentamos ayudar lo máximo que podemos, pero bueno, sabemos que acá necesitamos de una ayuda mayor, y es que los colegios tengan una buena infraestructura para que los chicos puedan ir. Es la segunda casa de los chicos, entonces es lo más importante. Y es seguir luchando porque por este año tengamos las clases presenciales y porque la educación mejore año tras año. Estuvo muy abandonada y yo creo que tiene que ser el foco principal de cualquier político que esté a cargo. Sí, no solo la presencialidad, sino también lo hemos hablado en este programa, se está abriendo las escuelas, etcétera, pero se trabajó en contenidos en todo el tiempo que las escuelas estuvieron cerradas, se trabajó en ver cómo mejorar los programas, cómo capitalizar toda esta enorme tragedia que seguramente nos ha hecho cambiar en muchos aspectos. ¿La educación acompañó en cuanto a contenidos esos cambios? No, para nada. No hay un ajuste en contenidos, no hay un ajuste en nada lo que es a nivel de educación, ¿no? Yo creo que los docentes deberían hacer cursos o capacitaciones para llevar a la educación de una mejor manera, y esto no hay. De hecho, en una de las reuniones que tuve con mis colegas se habló de presentar también como un proyecto que se llame detección temprana, porque los colegios son los grandes detectores de posibles trastornos del aprendizaje, del neurodesarrollo. Bueno, ¿por qué no atacamos las bases antes, no? Ir nosotros, los profesionales, evaluar a los chicos, ver si hay algún chico que tenga una dificultad y directamente ayudarlo desde el inicio, y no pasar por la burocracia de que el colegio manda al pediatra, al neurólogo, el neurólogo recién, y se pierde ahí entre 1 año o 6 meses, que para un chico en el desarrollo es un montón. Hay un montón de ajustes de contenido que se tienen que hacer y no se han hecho. La educación está golpeada en todo aspecto, desde infraestructura hasta lo que se le enseña en chico, hasta de la forma en la que se enseña. Entonces, bueno, esta pandemia también saca a flote eso, ¿no? De lo mal que está la educación. Ángeles, realmente nos quedaríamos escuchándote, pero en un ratito nos van a echar del aire. Te agradecemos mucho tu presencia, te agradecemos tu compromiso social y tu trabajo de todos los días. Te mandamos un beso grande y desde ya que te vamos a volver a convocar. Son temas muy, muy interesantes y pocos los explican con tanta claridad y con tanto compromiso. Y con tanta pasión, ¿no? Que muestra así una pasión enorme. Tal cual, tal cual. Nos estamos yendo hasta el martes próximo. Nos vamos con una versión, yo creo, interesantísima, de un clásico de Charly García, una producción de Lito Vitale, Pedro Aznar con Lidia Borda, tanguera, amiga de Marta seguramente, en la voz, Manu Sija, además de voz, en bandoneón y violín, una versión de Tu Amor, el clásico de Charly García, bastante, bastante especial, y que transmite un poco el amor de Ángeles por los chicos. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias de invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entender